A ello, obviamente, se ha hecho este Congreso Mundial, vienen muchas personalidades. Yo tengo aquí a Raúl Iván Lozano Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la UPAO, quien es el promotor finalmente de todo este Congreso Mundial. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y también voy a saludar al vicepresidente para Europa de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Él viene desde España, Luis Cucarella. Nos acompaña esta noche también. Muy buenas noches, bienvenido a Trujillo. Buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Muchísimas gracias. Vamos a conversar primero con nuestro anfitrión aquí. Yo primero quiero que el ciudadano entienda la importancia, bajo la mirada europea también, la importancia de este sistema constitucional, de toda esta justicia constitucional. ¿Por qué el ciudadano tiene que sentirlo cerca? ¿Por qué tiene que sentir cerca al ciudadano la justicia constitucional? Es tanto como preguntar por qué hay que sentir cerca los derechos fundamentales, los derechos humanos. Es decir, siempre que hablamos de justicia constitucional, para que nos puedan entender, claro, estamos hablando de reconocimiento y protección de los derechos de las personas. Y estamos en unas sociedades, tanto en Europa como en América, en donde es necesario fundamentar bien o enraizar bien los derechos fundamentales y los niveles de protección, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Y es una de las cuestiones que se van a tratar en este Congreso Internacional que se desarrolla aquí en Trujillo. Intentar transmitir el valor de la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes y el papel de los tribunales en la protección de los derechos de las personas. Y entre otros, los tribunales ordinarios y también los tribunales constitucionales, que obviamente también son claves en una sociedad democrática y de derecho. Efectivamente, y Raúl, voy contigo. En este marco de la protección del derecho ciudadano, de los derechos humanos, dentro de este marco constitucional, creo que también es muy cercano más la coyuntura que vimos a nuestro país y considerando estos 200 años de la Constitución, creo que es más que pertinente este Congreso Mundial. Sí, Carlos. Recordemos nosotros que tenemos 200 años como país y que recién desde el año 79 tenemos un derecho procesal constitucional y una justicia constitucional asentada propiamente en el Perú. Es decir, nosotros tenemos casi 40 años o 44 años en los cuales tenemos nosotros justicia constitucional asentada en el Perú. Entonces, es algo que la gente recién se está familiarizando en el país y sobre todo debe saber por qué necesita tener cerca la justicia constitucional, ¿no? Sobre todo para que, como bien se ha dicho, los derechos fundamentales y la Constitución sobre todo sea no solamente respetada, sino también conocida por los peruanos mismos. Efectivamente. Usted escribió un libro que creo también resume todo lo que estamos empezando a conversar. Justicia constitucional, derechos humanos y democracia. Es que va todo de la mano, exacto. Porque no podemos construir un Estado social y democrático de derecho si no es sobre los pilares, como decía antes, del reconocimiento de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales y sobre todo si no dotamos al Poder Judicial de las garantías para que pueda actuar en este Estado social y convencional de derecho protegiendo los derechos de las personas. Muchas veces el ciudadano o la ciudadana tiene la idea de que los textos constitucionales son letras bonitas o artículos que dicen muchas cosas, pero no sabe cómo aterriza la realidad. Y es importantísimo, es decir, si queremos construir sociedades mejores, tanto como decía antes en Europa como en América, ese es el referente, el respeto a la dignidad de la persona y proteger y reconocer adecuadamente los derechos inherentes. He leído algo de algunas expresiones que usted ha tenido y que quisiera que nos profundice en el tema. Usted dijo, no basta con constitucionalizar los derechos humanos, sino hay que dotarlos de mecanismos para la protección de esos derechos. O sea, no basta, corríjame si me equivoco, o sea, no basta colocarlos en un libro y aprobarlos en el Congreso y que no. Si no basta, finalmente... Claro, los textos constitucionales, como decía hace un momento, reconocen derechos, proclaman cuáles son las libertades públicas, cuáles son los principios que rigen las políticas sociales, públicas, etcétera. Pero
si nos quedamos solamente en un reconocimiento en los textos constitucionales, pero no los aterrizamos en la realidad, o la ciudadanía no percibe que efectivamente esos derechos, sobre todo los de última generación, estos derechos que se están hablando como derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, ahí hay mucho camino que recorrer aún. De hecho, son temas que se van a tratar también aquí en el Congreso, es decir, la protección en cuestión medioambiental o los derechos de la naturaleza, son nuevas tendencias que se están abriendo tanto en el continente americano como en otros continentes de cambiar la perspectiva, por ejemplo, es decir, ya no se dice que es el hombre el que, o las personas las que tenemos derecho a un medio ambiente sano, sino que es la naturaleza la que tiene derechos. Y es un cambio de paradigma. Totalmente. Que evidentemente obliga a que los juristas nos replanteemos tantas cosas, como decía antes, porque nuestro trabajo, y yo soy muy consciente desde la universidad, porque yo me dedico exclusivamente a la investigación, a la docencia y a colaborar y con distintas universidades aquí en el continente americano, es transmitir esa idea y construir sociedades mejores. Ahora, más que nunca, Raúl, es de que en este momento que vive nuestro país, donde la Constitución se cambia como si fuera pues cualquier papel donde se derrame tinta, donde se comienzan a aprobar normas que finalmente no es para beneficio del ciudadano, sino para beneficio de un sector, donde se comienzan a mover y desinstitucionalizar el sistema. Entonces, ahí radica la importancia de hablar de este sistema constitucional, de respetar y poner las bases o los pilares a todo este proceso. Claro, lo que pasa es que nosotros podemos siempre actuar, pero siempre dentro del marco constitucional. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es la vacancia, hablamos, por ejemplo, de lo que es cierre de Congreso, etcétera, en la época de Vizcarra, etcétera, y cuando hablamos que los partidos políticos, ya sea el legislativo o que el ejecutivo, tienen ciertas rencillas, nosotros lo solucionamos dentro del marco constitucional. Eso no es algo que solamente pasa en Perú, pasa en muchas partes del mundo. Entonces, debemos siempre solucionarlo en el marco constitucional. Y como bien tú decías, en el Perú, nosotros tuvimos la Constitución del 93, que prácticamente tiene 31 años, ¿no? Pero tuvimos una del 79, que se suponía que iba a ser la primera Constitución del siglo XXI, tal como lo dijo Aya de la Torre. Lamentablemente, vino un dictador y los dictadores no les gustan las constituciones. O les gustan las constituciones a su medida, de acuerdo a lo que ellos crean conveniente, o no les gustan las otras constituciones anteriores. Y eso es lo que ha pasado con Fujimori en el 79 y lo que pasó con Velasco en el 68 con la Constitución del 33. Y de lo cual no nos podemos levantar todavía. O sea, todavía en las normas está Constitución 93, que se dijo que no se quería cambiar y negaban ir a una asamblea constituyente. ¿Recuerdas que decían asamblea constituyente y todo dijo, no, asamblea constituyente, ¿para qué tener una nueva constitución? Pero este Congreso comenzó a cambiar la Constitución y ya más creo que el 60-70% de normas han ido cambiando. Entonces, a lo que voy es que el derecho constitucional no se puede trastocar, ¿no? con apetitos políticos, ¿no? y interesados. No se puede armar una constitución no se puede trastocar por apetitos políticos e interesados, y sobre todo teniendo en cuenta de que esta Constitución, con lo que se ha cambiado más de 50, 60 artículos, fácilmente nosotros podríamos haber hecho otra Constitución. Claro. No, eso prácticamente hemos cambiado casi la mitad de lo que es la Constitución. Entonces, nosotros hubiéramos convocado a todos los miembros de la sociedad civil, hubiéramos convocado al colegio de abogados, hubiéramos convocado a los juristas, constitucionalistas, etcétera, para que todos juntos podamos hacer una nueva Constitución del siglo XXI y ya directamente para las elecciones del 26. Hubiéramos puesto la bicameralidad, si se tenía en cuenta eso, y todos los cambios que se han hecho. Porque reformar 60 artículos prácticamente lo ha desconfigurado a la Constitución. Exacto, exacto. Justamente ese era un poco el análisis. Y hay otro aspecto también que quiero también profundizar con usted, es el hecho de que usted dijo, no siempre cuando se deja en manos de los estados la protección de los derechos humanos, estos son efectivamente protegidos. A veces la justicia nacional no sabe, no puede o no quiere proteger los derechos humanos. Sí, el Estado... así lo he subrayado a veces, y esa es la razón de ser
de los sistemas de justicia multinivel o de los tribunales supranacionales. Me explico. Hay veces que lastimosamente en los estados se violan los derechos humanos por las personas o por las instituciones y no se protegen de manera adecuada por las circunstancias que sean. Entonces, ha sido necesario crear tribunales por encima de las jurisdicciones estatales a los que las personas puedan acudir para solicitar la tutela de esos derechos que a veces en el ámbito interno no se concede. Ese es el germen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana y de la Corte Africana de Derechos Humanos. Es decir, cómo ha sido necesario avanzar, romper el modelo clásico de justicia vinculado al concepto de soberanía para crear tribunales que protejan los derechos humanos más allá de los límites territoriales de los estados. Y a eso sumemos también la existencia de la Corte Penal Internacional, es decir, como órgano ante el que se juzgan conductas criminales, pero que son lesivas o violadoras de derechos humanos. Y ahí es donde claramente quizá esa frase a la que os ha hecho referencia cobra gran relieve, porque muchas veces, por desgracia, la historia pasada y la actual nos pone de manifiesto que estos crímenes quedan impunes. Y esos crímenes es verdad que son conductas delictivas, pero como digo, también implican violaciones masivas de derechos humanos, los de lesa humanidad, los de guerra, etcétera. Entonces, que existan tribunales supranacionales con todos los problemas que tiene, porque evidentemente hay problemas de resistencias de las jurisdicciones estatales o de los tribunales, perdón, de los estados, sobre todo, para avanzar en el ámbito supranacional. Pero ese es el reto. Yo creo que el desafío, uno de los principales desafíos de la justicia constitucional convencional, si lo vemos ya de una dimensión internacional, es ese, avanzar en estos tribunales, en que estos tribunales puedan ejercer una jurisdicción realmente efectiva ante las deficiencias de las jurisdicciones nacionales. En Chile no se aceptó una ley de amnistía. Acá en el Perú tampoco, nos opusimos muchos a esta ley, pero, y para eso se acude a la Corte Interamericana. Pero ¿qué ocurre cuando estos entes supranacionales emiten un pronunciamiento y son los estados los que le dicen, ¿sabes qué? No tengo por qué obedecerte porque tus decisiones no son deliberantes, así que nosotros mandamos acá, emite el comunicado que quieras, critícanos los que quieras, pero nosotros como gobierno, como estado, no le vamos a hacer caso. Entonces, ¿a dónde se recurre? Entonces ya se está, desde un gobierno, de un estado, debilitando todo un sistema mayor. Claro, el presupuesto para que la Corte Interamericana, en el caso americano, pueda actuar es que los estados le hayan atribuido jurisdicción, pero el problema es que cuando la Corte Interamericana dice algo, resuelve algo que no le es cómodo a un estado, es cuando surgen esas tensiones. Lo mismo pasa en Europa, no estoy focalizando, ahorita vamos a hacer la comparación. La atención en América, pero en el continente europeo pues también se plantean esas tensiones. Pero el Tribunal Europeo es como más, da pasos más corticos, mientras que la Corte Interamericana es más, no sé cómo decirlo, más invasiva, pero no entiéndalo como una palabra peyorativa. Es mucho más contundente para las decisiones, vamos a más directa. Y en ese sentido eso genera muchas tensiones aquí en el continente americano, pero ha hecho referencia usted a las leyes de amnistía y efectivamente la Corte Interamericana señala que esas leyes no tienen cabida en el sistema convencional. Exacto. Porque conducen a la impunidad de crímenes que son especialmente graves. Efectivamente. Raúl, yendo ahora al plano también interno en nuestro país, porque tú sí puedes hablar del plano interno. No le puedo preguntar el plano interno, pero a usted sí le puedo preguntar el plano interno. El choque de poderes, ¿no? El choque de poderes que existen ahora, ¿no? El Congreso da una norma para sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Estos van al Poder Judicial y el Poder Judicial les dice: no le voy a hacer caso al Congreso y que estos señores van a seguir en la Junta Nacional de Justicia. Estos van al Tribunal Constitucional y el Congreso va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le termina dando la razón al Poder Judicial y ahora el Congreso está pidiendo la inhabilitación de 3 miembros del TC. Entonces, ¿en quién nos respaldamos, Raúl? Eso es horrible. Sí. Parece un ping-pong, parece un trabalenguas de un ping-pong, pero sí, es real.
Es real. Y todo lo que tú has dicho está en el marco constitucional. Todo ahí. Estamos hablando de que cuando un juez no quiere cumplir una norma del Congreso, fácilmente lo hace porque no le parece constitucional. Estamos hablando del control difuso, por ejemplo, que tenemos en el Perú, y no le parece constitucional. Y en este caso, pues, viene lo que es ante el Tribunal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y después, como no les gusta lo que dicen los miembros del Tribunal Constitucional a los congresistas, viene lo que es el juicio político. Y el juicio político es para defenestrarlos a los miembros del Tribunal Constitucional. Cosa que pasó también en el año 1997 y 98 con Rey Terry, Aguirre Roca y Elia Reboleo Marzano, claro, en la época de Fujimori. Claro. Igual pasó. Entonces, lamentablemente, todo esto está dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución es el marco donde se desenvuelve todas estas rencillas. El tema es que el Congreso de la República, al defenestrar a los miembros del Tribunal Constitucional, si es que quiere hacerlos, va a tener mucho que luchar, porque el juicio político últimamente está bastante desvirtuado en el tema de que vulnera el debido proceso al no estar tipificado, pues, cuáles son las conductas que comportan infracción constitucional. Pero la pregunta es entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque si no tenemos un sistema constitucional previsible, que de alguna manera pues marque las funciones y las competencias de cada nivel, entonces, ¿a quién responsabilizamos de esto? Por ejemplo, en Europa, vámonos a Europa rapidito, a ver, en Europa, si los estamentos de un gobierno, ¿no? Los poderes del Estado en un gobierno, se comienza un poco a sobreponer uno con otro, la norma la interpretan de una manera, ¿eso ocurre en Europa también? Sí. ¿O es que ya tienen bien marcado todo el terreno? No, estamos en un momento complicado, yo creo que a nivel mundial. Es decir, ya no solo podemos decir que se dé en un continente, sino a nivel mundial. Yo creo que el desequilibrio entre los poderes sigue existiendo, entre los poderes del Estado, es decir, porque no solamente interesa dividir el poder, como decía en su día Montesquieu, para garantizar la libertad, sino que hay que hacerlo de manera equilibrada. Y a veces se generan esos desequilibrios en donde, desde mi punto de vista, el poder que resulta más perjudicado es el Poder Judicial. Y luego, dentro del Poder Judicial, muchas veces se plantean esos choques de trenes institucionales, ¿no? Sin entrar en cuestiones internas. Esto ha pasado aquí en el Perú, pasa en Colombia, pasa en España, esos choques, por ejemplo, entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a la hora de interpretar las normas. Y efectivamente estamos, sobre todo, en la necesidad de garantizar el equilibrio de poderes y perfilar bien lo que queremos del Poder Judicial en las sociedades actuales. Raúl, y este equilibrio de poderes, que tanto nos quejamos, nosotros decimos, ya no existe equilibrio de poderes, o sea, ya no hay forma. Tanto así que no hay equilibrio de poderes porque, mira, te lo voy a preguntar a ver si me respondes, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Quién crees que gobierna el Perú? El Parlamento. Entonces, ¿dónde está la función? Se supone que nosotros somos un país, ¿no? representativo y elegimos a una presidenta o un presidente para que gobierne. Entonces, si ya estas atribuciones las pasan al legislativo, entonces... Lo que pasa es que el sistema político, el sistema de partidos está mal hecho en este país. Nosotros, del momento que tenemos 30 o 40 personas que van a ir y 40 partidos que van a ir a la presidencia de la República, desde ahí partimos mal. Porque nosotros lo que hacemos es que quien gana la presidencia de la República, como ganó Perú Libre, tenía pues ínfimos candidatos dentro del Congreso. Y la señora Boluarte no tiene bancada. Entonces, lamentablemente, no es como hace unos 40 años, cuando ganaba, por ejemplo, Belaúnde tenía pues su bancada. Ganaba García, el APRA tenía su bancada. Ganaba Fujimori tenía su bancada. Y eso ayudaba a que tengan el espaldarazo del Congreso los líderes, ¿no?, del Ejecutivo. Cosa que no pasa ahora. ¿Por qué? Porque ahora se difumina todo lo que es el voto, ¿no? Y al final de cuentas se dispersa todo. Y tenemos un presidente de la República que gana con 19-18% y tiene poquísimos candidatos que llegan al Congreso de la República. Y ahora más que van a entrar senadores, van a entrar diputados, la cosa va a ser un poquito más compleja. Y tenemos 38 partidos inscritos, llegaremos a los 45, dicen, de acá al próximo año, entonces va a ser terrible.
Nos vamos a una pausa. Bien, amigos televidentes, ingresamos a la parte final ya del programa. Estamos hablando de derecho constitucional, de justicia constitucional, como algo importante que no tenemos que perder de vista, porque finalmente le garantiza a un país vivir en democracia, pero sobre todo respetar el derecho ciudadano, respetar los derechos humanos. Me acompaña Luis Cucarella, vicepresidente para Europa de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Él se encuentra en Trujillo para participar de este séptimo Congreso Mundial de Justicia Constitucional que se inaugura este miércoles. Y también me acompaña Raúl Iván Lozano Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego. Señor Luis Cucarella, a ver, ¿qué le podemos decir al ciudadano de a pie? Yo siempre intento que el ciudadano saque algo con un discurso muy simple, muy sencillo, para que lo entienda, para que lo sienta cerca, ¿no? ¿Qué decirle al ciudadano en torno a esto? O sea, ¿por qué tenemos que respetar, valorar, defender este sistema? Pues si me permite, y en la medida en que yo vengo de Valencia, que como saben ha sido una ciudad y una provincia muy golpeada por las pasadas inundaciones, y terrible, sí. Me gustaría tener un recuerdo, la memoria de las víctimas y terrible, de los damnificados, de este hecho se puede sacar una lección que me sirve para transmitírsela, para dar la respuesta a la pregunta que me formula. Y yo creo que si algo sencillo que tenemos que transmitir a la ciudadanía es empatía. La empatía, la cercanía del que gobierna, de las personas que tienen responsabilidad, que tienen que ser sentidas como cercanas por parte del ciudadano y la ciudadana. Entonces, si extrapolamos esta idea, que es lo que se ha sentido allí, que ha faltado a veces, un poco de empatía, lo extrapolamos a la pregunta, para dar respuesta a la pregunta que me formula, la respuesta sería esa, es decir, ¿qué mensaje sencillo le podemos transmitir a la ciudadanía para que pueda entender qué es esto de la justicia constitucional y de los derechos fundamentales? Pues la empatía del gobernante o de los gobernantes con ellos para avanzar, para construir, como decía antes, una sociedad mejor, pero sin que ellos se queden atrás, sino que formando todos un equipo para construir una mejor sociedad. En el caso de mi país, España merece salir adelante, en el caso del Perú también. Tenemos que construir entre todos una sociedad mucho mejor y eso sobre la base de la empatía con el ciudadano y la ciudadana. Efectivamente, efectivamente. Ahora, Raúl, considerando lo que nos dice el doctor Luis Cucarella, empatía para hacer que los gobernantes se sientan cerca o los ciudadanos sientan cerca al gobernante. ¿Cómo podemos lograr esa empatía en nuestro país cuando escuchamos a la presidenta Dina Boluarte decirle, rodeada de madres de estos comedores, decirle, pero si ustedes pueden hacer un almuerzo con 10 soles al día? O sea, ¿cómo lograr esa cercanía con una presidenta que finalmente resulta ser totalmente lejana cuando dice que acá que se está luchando contra la delincuencia y que vamos mejor cada vez y hay menos muertos? Entonces, ¿cómo lograr esa cercanía con un gobierno que finalmente, y bueno, ya hay que decirlo, pues un gobierno que no logra ningún tipo de respaldo, no tiene respaldo finalmente, según las encuestas, entre 5 y 3%, entonces es muy complicado eso. Y si un presidente no lidera, si un presidente no tiene representatividad, si un presidente no refleja el Estado como país, entonces todo lo de hacia abajo se va resquebrajando de a pocos. Sí, lamentablemente, como se ha dicho siempre, la presidenta ya prácticamente no tiene la legitimidad de ser presidente en este país. No hay una voluntad del pueblo de que ella sea la presidenta. En cuestión de la empatía, lamentablemente, pocos presidentes la han tenido en este país, pocos presidentes. Y quizás todo el siglo XXI no he visto yo ningún presidente que tenga empatía. Es por eso que los presidentes se van con una desaprobación bastante alta después de su gobierno. Su gobierno se desgasta y se van. ¿Muchos presos o...? Muchos presos o prisiones preventivas o juicios, ¿no? O suicidados. También. ¿No? Entonces, el problema creo yo es que no se ponen en los zapatos de los ciudadanos, no se ponen en el zapato del ciudadano de a pie. No, ellos viven en una burbuja, viven en sus lugares cómodos, en el poder,
en ver cómo sacan provecho para sí mismos y se olviden absolutamente de lo que siente una madre de familia, de lo que siente el ciudadano de a pie, de lo que siente un campesino. Lamentablemente eso es lo que ha sucedido en el país en los últimos años. ¿Por qué Fujimori era popular? Más allá de que fue dictador. Porque Fujimori se metía directamente, con zapatos y todo, se metía a los campos, se metía directamente al pueblo, iba, era empático con el pueblo. Y por eso tuvo mucha popularidad y hizo muchas obras. Más allá de lo que fue dictador y más allá de que destruyó muchas instituciones democráticas, es esa parte lo que le reconoce el pueblo. Tanto así que tiene un 20% la hija de Fujimori, que es sólido, absolutamente sí, tiene sólido. su voto duro, claro. ¿No? Entonces yo creo de que no hay un presidente de que salga de su línea de confort o de su zona de confort y que se vaya al mismo lugar donde esté el ciudadano, directamente al sitio donde esté el ciudadano y como dice, se ensucie los zapatos directamente para que pueda comprobar exactamente las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay muchísimo que conversar al respecto. ¿Qué nos trae este séptimo Congreso Mundial de Justicia Constitucional que se inaugura ya el miércoles? Sí, bueno, el séptimo Congreso Mundial de Justicia Constitucional lo organiza la Universidad Privada Antenor Orrego con la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Es un congreso mundial porque ya va por la 7ª edición y siempre se hace en un país, ya sea de América o ya sea del mundo en general. Van a venir 30 ponentes, muchos vienen de Europa, vienen de lugares fuera del país y también peruanos, en los cuales se va a disertar sobre temas tan importantes como hemos hablado hoy día nosotros. Hemos hablado de justicia constitucional, de derechos humanos, de derecho al medio ambiente, de la función del Estado, etc. Entonces, va a ser un congreso de 3 días de manera intensa en el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez, que tenemos una capacidad sumamente grande para que todos los interesados puedan estar ahí. Van a estar, están invitados prácticamente todos los abogados, los egresados UPAO, los egresados que no son de UPAO también, los abogados todo Trujillo y del norte y por qué no a nivel nacional. Claro, ¿no? que sí. Vienen ahí expositores de Argentina, Paraguay, Brasil, México, República Dominicana, Colombia, España, México, Bolivia, Argentina. Vienen buenos expositores por lo que estoy viendo aquí. Te agradezco muchísimo. Pregunta final con usted, señor Cucarella. Paz, justicia e inclusión. Son objetivos de desarrollo sostenible. Efectivamente, es otra obra sobre la que he trabajado, un libro, y yo creo que es bueno que tengamos en el horizonte eso, y es el mensaje que me gusta transmitir, que tenemos que construir sociedades mejores, decía antes, y eso cómo se hace sobre la base de los pilares de la paz, de la justicia y la inclusión. En realidad es uno de los objetivos, el número 16 de los objetivos de desarrollo sostenible, que están ahí en el horizonte, ¿no? Tenemos que aspirar a construir sociedades más justas, más pacíficas y más inclusivas. Y esa, sin duda, una contribución también del Congreso, y me gustaría reconocer el esfuerzo de la universidad y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Y, sobre todo, yo creo que ustedes como peruanos tienen que sentirse orgullosos porque a partir del miércoles Perú se enciende el foco de la justicia constitucional para América y para el resto del mundo, hablando de estos temas de derechos humanos, de derecho procesal penal internacional, lucha contra los crímenes de guerra, derechos medioambientales, como os he señalado, y muchos más temas. Y en ese sentido, como digo, Perú contribuye es un intento de contribuir del Perú a la mejora de la sociedad. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Luis.